Muy buenas noches. Luego después de haber entregado el ayuno, vamos a hacer un pequeño estudio bíblico. No es un estudio, sí, bíblico que tiene que ver, ¿no?, con lo que estamos hablando. Y bueno, vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Te reconozco como único Dios y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. También oramos por las personas que nos están escuchando. Oh Padre bendito, Padre santo, cada persona que nos esté escuchando, Padre, sea para darte que llegue, Padre, al conocimiento de tu palabra, de la verdad, y que todo lo que hagamos sea para ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. La sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás es el tema de hoy. Bueno, a lo largo de la historia, sobre todo la historia de la iglesia, con el Pentecostés hasta nuestros días, se ha levantado encubiertamente una sinagoga de Satanás que ha tratado de infiltrarse. Nos dice la palabra del Señor en 1 Juan 2:18, que esta sinagoga de Satanás se infiltró a la iglesia del Señor para destruirla de por dentro. Como dice en 1 Juan 2:18, y esto lo vamos a leer, permítanme por favor buscarlo. En 1 Juan 2:18 dice la palabra del Señor, eh, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros, oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Anticristos en la misma iglesia. La sinagoga de Satanás, para destruir a la iglesia del Señor, se infiltró. Se infiltró. Es así que ellos tienen sus profecías, ¿no? Mientras que la primera ocurrencia del término se refiere a una persona en particular que es profetizada en las Escrituras, aquí se presenta en plural y alude a muchos individuos, ¿no? Está hablando de anticristos. Juan usa el plural para identificar y caracterizar a los falsos maestros que perturbaban las congregaciones a las que se dirigía, en vista de su doctrina falsa distorsionada de la verdad y se oponía a Cristo. ¿No? La sinagoga de Satanás se infiltró dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. La sinagoga de Satanás quiere destruir la iglesia y además quiere traer un nuevo orden mundial, donde exista una sola religión, un solo gobierno. Y eso es muy importante entender. Hoy vamos a hablar de Albert Pike, masón de grado 33, y vamos a hablar de la carta que le manda Albert Pike a Giuseppe Mazzini. Y lo leo, cito. La tenebrosa carta que predijo las tres guerras mundiales y la posterior destrucción del cristianismo. El 15 de agosto de 1871, el militar Albert Pike afirmó que la Primera Guerra Mundial sucedería para derrocar los zares de Rusia y la segunda para acabar con el nazismo. Fue el 15 de agosto de 1871, hace casi 145 años, más de 145 por supuesto, cuando Albert Pike, un capitán del ejército de Estados Unidos, envió una curiosa carta al político italiano Giuseppe Mazzini. Primeramente, ya estaban trabajando la masonería, en 1871 ya estaba trabajando a nivel mundial, hace mucho tiempo todavía. Ellos ya estaban trabajando a nivel mundial. ¿Para qué? Ya estaban coordinando
Ya estaban coordinando, ya estaban coordinando acciones para la adoración del anticristo. Y mire lo que dice esta carta. En ella se atrevía a señalar que a partir del año 1900 sucederían dos guerras mundiales que cambiarían el mundo. Por desgracia de la historia acertó. Sin embargo, no se quedó en ese punto, sino que también afirmó que la tercera de las grandes contiendas sucedería para luchar contra los líderes islámicos y acabaría con el cristianismo. Habló de tres guerras mundiales, ¿no? Ellos provocan guerras. Y aquí es muy importante entenderlo. La misiva ha sido develada por el diario de Sum, quien a su vez ha obtenido información del último libro escrito por el ex oficial de la Armada William Guy Carr. Satanás, dice, el príncipe de este mundo. En la misma se explica que la primera de estas grandes guerras sucedería para derrocar a los zares de Rusia, y hacer del país una fortaleza ante el comunismo. Ellos manejan el comunismo. Ellos manejan el comunismo, ¿no? Para derrocar a los zares de Rusia y hacer del país una fortaleza ante el comunismo. No totalmente exacto, pero sí premonitorio. La Primera Guerra Mundial debe ser provocada con el fin de permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares y hacer que ese país sea una fortaleza contra el comunismo ateo, determinaba el texto. El segundo término, el militar se atrevía a señalar que en un periodo de tiempo indeterminado se sucedería una nueva lucha a nivel mundial para destruir el nazismo. Al final de la lucha, el comunismo será utilizado para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones, completaba el capitán. El comunismo debe ser utilizado para destruir a otros gobiernos. Interesante. Interesante porque los estados-naciones en este tiempo justamente están siendo destruidos. Se está se está desinstitucionalizando muchas cosas en diferentes estados-naciones. Las deudas externas están creciendo a nivel mundial y ahí es para quitarle la soberanía a los estados-nación. O sea, esto está planificado y monitoreado a partir de los Illuminati. Los gobiernos del mundo deben ser debilitados por medio del comunismo. Eso es lo que plantea Albert Pike. Eso es lo que dijo Albert Pike. Entonces, el comunismo será utilizado para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones, completaba el capitán. A su vez, Pike señaló que en la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debía llegar a ser suficientemente fuerte para equilibrar el poder de la cristiandad, ¿no? Tenía que emerger el comunismo fuertemente a partir de la Segunda Guerra Mundial, que será limitado después y se mantendrá vivo hasta el momento que llegue el cataclismo final. Al menos así lo explica De Sun en su página web. Finalmente, Albert Pike, metido a vidente, afirmaba también en la carta que tras estos dos conflictos se produciría una tercera guerra mundial, fomentada por los sionistas políticos. Fomentada por los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Están manejando ellos estos dos frentes: el sionismo político y los líderes del mundo islámico. Que la finalidad de esto, del sionismo político y los líderes del mundo islámico, es acabar con el cristianismo.
Señores, estamos hablando del tema la sinagoga de Satanás. El ocultista Albert Pike dice, el sionismo político y los líderes del mundo islámico en este tiempo están siendo monitoreados para acabar con el cristianismo. Una afirmación que había sido entendida por algunos expertos como una premonición de la aparición del Estado Islámico. La guerra se sucederá de tal manera que el Islam y el sionismo político se destruirán mutuamente entre sí. Mientras tanto, las otras naciones divididas por este tema serán obligadas a luchar hasta el agotamiento físico y moral de término. Estamos por entrar a una tercera guerra mundial, según Albert Pike. Porque deben destruirse el Islam y el sionismo político. ¿No? Y dice además Albert Pike, cuando las naciones, los pueblos, estén ya moralmente destruidos, o sea, ya no existe esa capacidad, cuando estén desesperados los estados-naciones por su inestabilidad política, por inestabilidad aún religiosa, se habrán desilusionado del cristianismo, dice Albert Pike, que habemos provocado nosotros. Cuando la gente esté desilusionada del cristianismo, y ahora la gente está desilusionada del cristianismo porque cree que todo es prosperidad hablar de la palabra del Señor, y no es así, ¿no? Porque hay una desilusión provocada por la sinagoga de Satanás. Cuando estén desesperados, dice, Albert Pike dice, ahí daremos a conocer nuestra doctrina secreta, Lucifer es Dios, dice, ¿no? Entonces, estamos entrando en esa etapa, hermanos. Estamos entrando en esa etapa. Estamos entrando en esa etapa. Bueno, esta es la primera parte de la sinagoga de Satanás. El retorno de Cristo, vamos a analizar ahora como segundo punto, Alex Belel, el retorno de Cristo, vamos a analizar este libro satanista, ocultista, y lo vamos a desnudar a Satanás con sus mismas armas. El mundo actual, una de las dificultades que hoy se presentan para aceptar la enseñanza de la venida de Cristo, se debe que ha sido dada durante siglos y nada ha sucedido. Estoy analizando el libro de Alex Belel, El retorno de Cristo, cómo ellos están preparando la venida del anticristo. Esto es verdad y aquí reside en gran parte de nuestra dificultad. La expectativa de su venida no es nueva, nada hay en ella excepcional o diferente. A quienes aún sostienen esta idea se los mira con tolerancia y con condescendencia y hasta son objeto de burla. Un análisis de los tiempos y las épocas de las significaciones de la intención divina o la voluntad de Dios, más la consideración de la situación mundial, pueden conducirnos, sin embargo, a creer que el momento actual es excepcional en más de un sentido y que una oportunidad extraordinaria enfrenta al Cristo. Cuando dicen Cristo, los satanistas no están hablando de Jesús, están hablando de Satanás, del anticristo. ¿No? Entonces muchos satanistas hablan de Cristo, hablan de Dios, pero no habla del Dios nuestro, del Dios único, está hablando de Satanás. Porque para ellos su Dios también, ellos creen que es Dios, no. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso los masones dicen Dios, no dicen Jesucristo. Bueno, producida por ciertas condiciones mundiales que en sí son únicas, existen hoy determinados factores en el mundo y tuvieron lugar ciertos acontecimientos en el siglo pasado que nunca habían ocurrido y serían de valor considerarlos a fin de adquirir una mejor perspectiva. Continúo. El mundo al que vendrá Cristo, está hablando del anticristo por supuesto, es un mundo nuevo. El mundo que vendrá el anticristo es un mundo nuevo, dice Alex Bell. Ese mundo nuevo hay que trabajarlo, dice los satanistas. Destruirán los estados-naciones, por supuesto. Van a destruir, van a conformar una sola religión para la adoración del anticristo. Eso por supuesto que están trabajando ya ellos.
debe ser cambiado, ¿no? Diferente, un estado, un mundo diferente, como dice la satanista aquí, ¿no? Entonces, el mundo al que vendrá Cristo, está hablando del anticristo, es un mundo nuevo, aunque no mejor. Nuevas, nuevas ideas ocupan la mente de la gente y nuevos problemas aguardan solución. Consideremos esta excepcionalidad y adquiramos algún conocimiento de la situación a la que se precipitará el Cristo. Abordemos este tema en forma realista y evitemos los pensamientos místicos y vagos. Si es verdad que Él planea reaparecer, si es verdad, Él planea reaparecer, si será un hecho que traerá consigo a sus discípulos, los maestros de sabiduría, si esta venida es inminente, ¿cuáles son algunos de factores que Él y ellos deben tener en cuenta? Ante todo, vendrá a un mundo que es esencialmente a un solo mundo. Su reaparición y su trabajo consiguientemente no pueden estar confinados a una pequeña localidad o territorio, desconociendo para la gran mayoría, como sucedió en su anterior aparición. La difusión de noticias por diversos medios de comunicación hará que su venida sea diferente de la cualquier otro mensajero que precedió. Que dice la satanista Alex Beller, que la venida de su Cristo tiene que ser fuertemente trabajada con los medios de comunicación, con los medios de comunicación. Aunque no exista un reconocimiento general de su estado espiritual y su mensaje, habrá lógicamente un interés universal, pues hasta los numerosos y falsos cristos y mensajeros están descubriendo esta curiosidad universal y no pueden ocultarlo. Esto crea una condición excepcional para la cual es necesario trabajar, que ningún salvador o energizador hijo de Dios jamás tuvo que, dice, enfrentar la sensibilidad de los pueblos del mundo hacia lo nuevo o necesario. Es también extraordinariamente distinta. El hombre ha reaccionado progresivamente hacia el bien y el mal y posee un mecanismo de respuesta mucho más sensible que el que poseía la humanidad en esa época primitiva. Si el mensajero tuvo una respuesta inmediata cuando vino anteriormente, hoy será más general y rápida su aceptación. Vamos a hacer, dice el satanismo, que la aceptación del anticristo sea más rápido y más general y más mundial. Mucho, tiene que ser un movimiento mundial, dice. Con los medios de comunicación, dice la satanista Alex Beller, se puede, dice. Actualmente el hombre es más analítico, es más culto, más intuitivo y espera como nunca otra época de la historia la excepcionalidad y poco común. Su percepción intelectual es más penetrante, su sentido de valor es más agudo, se desarrolla aceleradamente su capacidad para discriminar y elegir, y penetra con mayor rapidez el significado de las cosas. Continúo. Estos hechos condicionarán la reaparición de Cristo y tenderán a propagar más rápidamente la noticia de su venida y el contenido de su mensaje. O sea, el anticristo va a venir con un mensaje. Así como dice Apocalipsis 6:1, vendrá diciendo paz y seguridad. Paz y seguridad. Tendrá un mensaje. Un mensaje. Vendrá hablando de paz, de amor, de comprensión, de perdón, al mejor estilo de los falsos profetas, de los falsos maestros. Cuando vuelve a encontrar un mundo excepcional libre del dominio y de la guerra eclesiástica. En su anterior venida, Palestina está sujeta a férula de dirigentes religiosos judíos, y fariseos y saduceos eran para los pueblos de esa tierra los que potentados de la iglesia son para los pueblos del mundo actual. Pero en la humanidad ha habido un saludable y útil alejamiento de las iglesias y de las religiones ortodoxas durante el siglo pasado, y esto ofrecerá una oportunidad excepcional para la restauración de la verdadera religión.
Escuche bien, pastores. Los satanistas están promoviendo la instauración de la verdadera religión. La ley 1161, la ley de libertad religiosa, justamente es eso. Es la instauración, la restauración de la verdadera religión babilónica y la presentación de un sencillo retorno al modo de vivir espiritual. Los sacerdotes, levitas, fariseos y saduceos no lo reconocieron cuando vino. Dice, no, está manejando su narrativa. Está hablando de una nueva espiritualidad, de una nueva religión mundial, de una religión que tendrá, su mensajero será el anticristo con su mensaje, hablando de paz y seguridad. Es muy probable que los eclesiásticos reaccionarios no lo reconozcan. Quizá reaparezca bajo un aspecto completamente inesperado. ¿Quién podrá decir si vendrá como un político, un economista, un conductor del pueblo, que surgirá del seno del mismo, un científico o un artista? Está hablando, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el Cristo para ellos? Para ellos no. En su sofisma creer, para algunos lo hacen, que el principal trabajo de Cristo será realizado por medio de las iglesias y de las religiones mundiales. Claramente dice aquí que los satanistas dicen, el principal trabajo para que venga el anticristo, lo que llaman el Cristo, será por medio de iglesias o religiones mundiales. Están siendo manipulados las religiones mundiales y las iglesias. Claramente dice Alex Bell en su libro El retorno de Cristo. Entonces, la ley 1161, la ley del anticristo, ha sido promovida la ley del anticristo. Esta ley 1161 ha sido promovida por las mismas iglesias que están al servicio del anticristo. Así lo dice este libro de la satanista Alex Bell. Además dice, sin embargo, sería más exacto afirmar que actuará como instructor mundial y que las iglesias se constituirán solo uno de los medios que empleará para instruir. O sea, Satanás ya abiertamente ya está tomando las iglesias que son ecuménicas. Satanás abiertamente ya están. Mira lo que dice el libro de Satanista. Sin embargo, sería exacto afirmar que él actuará como instructor mundial. Él será un instructor mundial y que las iglesias constituirán solo uno de los medios. Es solo uno de los medios que empleará para instruir. Enseñanza satánica hay en las iglesias, pero les digo. Enseñanza, la ley de la teología de la prosperidad es enseñanza satánica. Esas iglesias que piden dinero, nombre de Dios, eso es satanismo puro. Es un medio, dice, para llegar es un medio para instruir. Todo lo que ilumine la mente de los hombres, cualquier propaganda que tienda a tener correctas relaciones humanas, la forma de adquirir verdadero conocimiento, los métodos que transmutan el conocimiento en sabiduría y comprensión, todo cuanto expanda la conciencia de la humanidad y los estados subhumanos de percepción y sensibilidad, todo lo que disipe el espejismo y la ilusión, destruya la cristalización y modifique las condiciones estáticas, estará comprendida las actividades prácticas de la jerarquía que él supervisa. El Cristo estará restringido por la cualidad y la calidad de la demanda invocadora de la humanidad, la que a su vez estará condicionada por la etapa de la evolución que ha alcanzado.
Bueno, es largo, hermanos, lo que tenemos que hablar. Vamos a hablar mañana también, vamos a estar transmitiendo. Por eso, señores, les decimos, la sinagoga de Satanás está trabajando. Su modus operandi de la sinagoga de Satanás para destruir a la iglesia es infiltrarse en la misma iglesia. La sinagoga de Satanás ha provocado muertes y guerras. Y además la sinagoga de Satanás señala que están buscando, ya están trabajando en los medios para la aparición del anticristo, que va a ser con muchos medios de comunicación. Entonces, ¿qué significa esto? Que el arrebatamiento está cerca. Querido hermano, hermana, puedes congregarte en la iglesia que estamos dirigiendo al frente de la parada del 132 en la avenida Alcoreza. Ahí tú podrás tener estos estudios que están a tu disposición. También estamos con estudios bíblicos online. También ahí puedes suscribirte. ¿Alguien quisiera aceptar a Jesucristo? Por favor, me pone un mensajito ahí. Quiero aceptar a Jesucristo. Y si no, estaríamos ya terminando con esta oración. Padre bendito, Padre santo, gracias, Señor, porque nos revelas, porque nos haces entender, Padre, las cosas que están viniendo. Una vez más nos entregamos cuerpo y alma a ti. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos hermanos. Mañana nos vemos a las 9. Dios me los bendiga.